Cuando me plantearon dar una charla hoy aquí, pensaba, ¿cómo hago para resumir tanta cosa en 10 minutos? Entonces voy a tratar de ser concreto y voy a tratar de explicar de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos, o por lo menos hacia dónde pretendemos ir. Entonces lo primero que hay que ver es de dónde venimos. Y la situación es una situación, esta es una calificación totalmente objetiva, una situación que no es buena. En 2020 recibimos una empresa que tenía prácticamente el mismo patrimonio que había en el 2002, año significativo, y el doble de pasivos, el doble de deuda. Eso es lo que dicen las gráficas que están a la izquierda de la pantalla. Hay un corte en el 2015 con una capitalización que hizo la sociedad. Si ustedes ven la gráfica de las columnas azules, se empieza a desplomar y llega el 2015, donde se necesita una capitalización del Estado. Y después de esa capitalización del Estado, los resultados de ANCAP se justifican básicamente por la gráfica de barritas coloradas que está abajo, que es el sobrecosto que pagó la sociedad por los combustibles que compraba. La verdad, no es una situación cómoda para empezar, es una situación bastante complicada. Todo eso con una evolución de deudas que tiene que ver con la gráfica de abajo, donde tiene un pico que ronda los 1.000 millones de dólares. Y después, la sociedad paga sobrecostos para mantener resultados y para mantener patrimonio. Las gráficas esas de barritas coloradas tienen un pico de 240 millones de dólares. Y ese es el neto del subsidio del GLP y el sobrecosto en la gasolina y el gasoil. Eso es dramático. Y ese es el primer punto que uno tiene que tener en cuenta cuando asume la responsabilidad que asumió este directorio en ANCAP. Y es, nosotros tenemos que dar combustibles en calidad, en cantidad, en oportunidad y a precio competitivo. Y eso no fue lo que pasó hasta el 2020. Entonces, cuando asumimos el 2020, teníamos que hacer un cambio de modelo en la gestión. Lo primero que definimos fue un plan estratégico con 4 focos, todos orientados a cuestiones soft. No van a ver ni a este presidente ni a los integrantes de su directorio cortando cintas por el país, inaugurando plantas o grandes obras. Nuestro foco es la gestión, nuestro foco es reordenar una casa que siempre fue en sus 90 años sumamente profesional, altamente calificada y con un prestigio incuestionable. Un tropezón no es caída, pero de esos tropezones hay que aprender y de esos tropezones hay que sacar enseñanzas. Entonces nosotros lo primero que hicimos fue con nuestros compañeros de directorio organizar el trabajo del directorio en 5 comités. Finanzas e inversiones, auditoría, gestión humana, ética y cumplimiento y riesgos. Y cada uno de los directores encabezamos uno de esos comités junto con los gerentes. ¿Por qué? Porque entendemos que la función de gobierno no es la función del gerente. La función de gobierno tiene que ver más allá, tiene que trascender, el gerente tiene que hacer, el gerente tiene que estar en el día a día y el directorio tiene que velar por la continuidad, tiene que velar por la sustancia de la empresa y por el largo plazo. Tomamos un modelo de gobernanza parecido para las empresas del grupo. Alurdux a Cemento del Plata. Uno pierde la dimensión, pero Alurdux y Cemento del Plata juntas facturan más de 1.400 millones de dólares y tienen algo así como 1.200 empleados. Tenemos un directorio profesional que integran 3 funcionarios de ANCAP y que rige los destinos de las 3 empresas de forma coordinada. La pandemia nos impuso una modalidad de trabajo distinto que ahora adoptamos como regla. Tenemos un reglamento de teletrabajo para que nuestros funcionarios cumplan con su función y no tengan que cumplir con un horario. En otro orden, cuando estamos hablando de la utilización de los activos, también dijimos, necesitamos hacer contratos de largo plazo regionales y ya tenemos un primer contrato de suministro de propileno para una importante petroquímica argentina. El propileno es componente del supergas. En Uruguay eso se vende subsidiado y es materia prima de la industria química y es carísima. Y ANCAP logró ya un contrato de suministro de propileno con una petroquímica. Después analizamos las alternativas del negocio de Portland, pusimos mucho énfasis en los focos de la gestión,
en lo que tiene que ser la gestión, y por eso decidimos renovar el sistema de gestión corporativa, que fue el primero del país de tanta complejidad, pero fue diseñado en el año 1999. Estamos conviviendo hoy con un sistema de gestión cuya parametrización es del siglo pasado. Reenfocamos el proyecto que estaba en curso para el hidrógeno y nos adecuamos a la nueva política del Ministerio de Industria, Energía y Minería para encapsular todos los proyectos de hidrógeno bajo un programa único del país, y ANCAP en ese programa único se va a encargar de un capítulo especial que vamos a ver al final, que tiene que ver con el offshore. Y fundamentalmente, y esto lo hablaba con el doctor Abuchalja antes de empezar, fundamentalmente nos hemos dedicado mucho a generar transparencia y a generar información. Nosotros tenemos que dejar de lado las discusiones de tribuna. Las empresas, la función del gobierno, no son discusiones de hinchadas. No deben ser discusiones de hinchadas. Entonces, el directorio de ANCAP lo que ha enfocado es a transmitir datos. Si algún periodista, si algún analista necesita algún dato que nosotros no publiquemos, lo analizamos y lo publicamos abiertamente. Porque la transparencia es ofrecer información y no ofrecer presentaciones lindas que cuentan una parte de la historia. Perdón. De todos los logros que hemos tenido en este año, que uno cuando se pone a analizar, la verdad que son muchos y nos deja bastante orgullosos y nos impulsa para el camino a seguir, elegí 3. La creación de un centro de servicios compartidos. Yo decía recién, Alur, Dux y Cemento del Plata tienen 1.200 empleados y facturan 1.400 millones de dólares. Y tenían 20 procesos de negocio que se repetían en las 3 empresas. Y cada una tenía sus propios asesores jurídicos, cada uno tenía sus propios asesores tributarios, sus asesores notariales. La liquidación de sueldos se hacía en forma separada. Entonces, decidimos reorganizar esos 20 procesos de negocios y reconfigurar la pequeña consultora que tenía ANCAP en una empresa de prestación de servicios corporativos, de servicios compartidos. Creamos ese centro, 120 empleados de las empresas Alur y Cemento del Plata pasaron a Matriz, ya pasaron todos, está funcionando ese centro de servicios compartidos. Y tenemos reducciones en la plantilla, reducciones en el payroll, tenemos reducciones en las tercerizaciones. Hemos logrado que, como son 3 culturas diferentes y ahora las centralizamos, las mejores prácticas de una de las empresas son las que adopta el centro de servicios compartidos y se vuelcan a las otras empresas. Pero lo más significativo de todo, y esto es una perlita que surgió ayer, que nos llena de orgullo porque es un tema sustancial. No es relevante, no es noticia en los diarios, pero a nosotros nos dice que vamos en el buen camino. El día de ayer, Fitch Uruguay elevó la calificación de riesgo de Duxa, que es una empresa que cotiza obligaciones negociables, a AAA. Y en los fundamentals destaca 2 cosas. Una, pertenecer a ANCAP, al grupo ANCAP. Obviamente somos del Estado, pero pertenecer al grupo ANCAP, dice pertenecer al grupo ANCAP, no al Estado. Y el segundo, la incorporación de Duxa al Centro de Servicios Compartidos. Es el primer logro que tiene este Centro de Servicios Compartidos y es reconocido por una calificadora de riesgo que dice, esta empresa está haciendo las cosas bien. Otra de las cosas, otro de los logros que pasa por debajo del radar y que no tiene tanto impacto en la prensa, pero son de las cosas que hay que hacer, se logró finalmente, luego de 6 meses de intensas negociaciones, un contrato para el suministro de caña de azúcar a Alur. El contrato es inédito, es histórico, cambia el modelo de gestión de la caña de azúcar de forma dramática y es a 5 años. Es un contrato en el cual vamos a dejar de tener las tensas negociaciones todos los marzo y abril de cada año para pelear por un peso más o un peso menos. El nuevo contrato arranca con un precio base que es 10% más barato que el histórico, establece un mecanismo de ajuste a la baja preacordado en los próximos 5 años de ese precio base y distribuye más equitativamente la renta. Había diferencias en el sentido de que los productores más grandes ganaban más, pero por ser grandes, no por economía de escala. Y los productores más cercanos ganaban más porque están más cerca del ingenio, no por eficiencia. Se introduce un incentivo a la eficiencia y se cambia el paradigma de empleados de Alur que plantan caña de azúcar a productores agrícolas que plantan para producir azúcar y etanol. Además,
el contrato por la propia fórmula nos va a permitir ahorrar solamente por la fórmula $10 millones en la duración del contrato. Eso se va acumulando todos los años y es un impacto significativo en lo que es las finanzas de la producción de biocombustibles. Finalmente, otra de las decisiones que tomamos, esta sí tuvo un poquito más de repercusión en la prensa, fue devolvimos un barco que estaba alquilado. Un barco que había sido contratado para suministrar combustible a la planta de Juan Lacase y de Paysandú, y que por diversas razones no podía operar en la planta de Juan Lacase y en la planta de Paysandú. Y eso genera un sobrecosto anual de $2 millones. Se venció el contrato y a pesar de muchas trabas y muchos impedimentos, devolvimos el barco a su armador argentino y nos estamos ahorrando $2 millones por año. Y los 25 tripulantes están siendo redistribuidos en otras áreas de ANCAP. En este momento tenemos otras iniciativas en cuestión que tienen que ver con el proceso de asociación en el cemento y el cemento y la cal, la integración del nuevo sistema de gestión corporativa, el lanzamiento del programa de hidrógeno en el offshore, el nuevo convenio laboral. ¿Y qué tiene que ver ANCAP con el hidrógeno? Primero, que las refinerías van a desaparecer tarde o temprano. Entonces, ANCAP, en el marco del programa del Ministerio de Industria, Energía y Minería, ha elegido el subprograma del offshore para liderarlo. Tenemos buen potencial, como dan los dos mapas que están a la izquierda arriba en la diapositiva, y hemos seleccionado, como indica la foto de la derecha, 2 regiones. Una que está muy cerca de la costa, del terminal del este hacia el noreste, que tiene condiciones de generación eólica idénticas a la del Mar del Norte, idénticas. Y en esas 2 regiones estamos esperando que vengan interesados para generar energía eólica, para producir hidrógeno, para exportar, en proyectos de 150.000 toneladas por año de producción de hidrógeno que son de escala mundial. Hay un cronograma que está en curso y en ese cronograma, que es de largo plazo, pensamos que en los próximos 5 o 8 años tengamos alguna granja eólica en el país, en nuestro offshore. Esto es lo que tenía para compartir en este momento con ustedes. Quedo abierto a las preguntas, pero no me puedo ir sin antes mostrar algo más, que son los resultados hasta septiembre. Porque esto es la rendición de cuentas que tiene que hacer una empresa a sus accionistas. ANCAP cerró el tercer trimestre del año con una ganancia acumulada de $98 millones, parte de ello gracias a la exportación de energía eléctrica que hace UTE a Brasil, pero lo más importante tiene que ver con la tercera barrita de la que están viendo ustedes, la segunda barrita azul, que es el resultado de mercados no monopólicos. ANCAP compite en mercados en los cuales no está protegido por el monopolio y no está protegido por los precios que fija el Poder Ejecutivo, y allí ganó dinero. Y en el mercado monopólico, que es la primera barrita, que es la pérdida de $19 millones, en realidad ANCAP ganó $7 millones porque, a pesar de la pérdida de precio menos costo, ANCAP contrató coberturas por tipo de cambio que estabilizaron esos resultados y lo dieron vuelta. Esto es una rendición de cuentas, esto es un poco el resumen por el cual una empresa debe ser medida por sus accionistas y no por opiniones de tribuna sin fundamento. Muchas gracias.